Hola Gastón, ¿Cómo andas, Chupe? ¿Todo ¿todo bien? bien? ¿Cómo sale? Tenemos PC Online, me parece que sale como podemos, ¿no? Para atrás estamos entonces. Sí, 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 sí. Es medio complicado con PC Online. Vamos. Bueno, Gastoncito, eh, vamos a hablar de Maltas hoy. Algo que solés estar en Bueno, oscuro. vamos a hacer lo que podemos. No sé. ¿Cómo sale, no? Hola, Pablito, ¿cómo andás? Tengo una ayuda acá también. ¿Qué estás tomando vos? Bueno, salud igual, ¿eh? Hola, Lassi, ¿cómo andás? Bueno, Gastón, arrancá contándonos un poco qué es la Malta, para los que por ahí algunos no saben. Bueno, la malta en realidad es un germinado de cebada. La malta se usa para hacer cerveza. Cualquier semilla eh, se puede germinar, se puede maltear para elaborar cerveza, como la cebada, que es el grano que usamos nosotros, la cebada malteada para hacer cerveza. Se puede maltear también el trigo y distintos cereales que sirven para la elaboración de cerveza. Bien. Aparte de la cebada es muy parecida al trigo en el aspecto. ¿Qué hace Alan? Pero bueno, la cebada en realidad que se usa para hacer cerveza lleva un proceso de malteado. El proceso de malteado es una germinación, se humedece el grano. Después cuando empieza a germinar la semilla, se lo seca y después ahí tenemos las distintas clases de malta. Maltas Tenemos. bases tenemos cuatro, que es la malta Pilsen, la Pale, la Viena y la Múnich. La Sí, diferencia entre las maltas bases, se llama malta base porque se puede usar un 100% de malta base para hacer una cerveza. Por eso se llama base. Hasta un 100% de Pilsen, un 100% de Pale, un 100% de Múnich o de Viena. La diferencia entre las maltas bases, esas cuatro básicas, es la temperatura de secado. Por ejemplo, la malta Pilsen, después de la germinación del malteado, de la cebada, se seca a 90 grados. La malta Pale se seca a 95 grados, la Viena se seca a 97 grados y la malta Múnich se seca a unos 105 grados más o menos. Y el calor del secado le va a dar dos tonos de color. La piel es la más pálida de todas las maltas. Si el tiempo de secado le aumentamos la temperatura y lo mantenemos al tiempo, mantenemos la malta más tiempo dentro del horno de secado, vamos a obtener las maltas especiales, que también se usan para la elaboración de cerveza. Entre las maltas especiales, las más comunes son las maltas caramelo, que ahí va desde el 10 al 140, 170. Las más usadas son la 30, la 60, la 120, la 140. Y después tenemos las maltas que ya están más quemadas o tostadas, como la chocolate, la black y la malta tostada directamente. Las maltas bases aportan los azúcares fermentables que vamos a usar después en la fermentación del mosto. Y las maltas especiales aportan a la cerveza color, sabor, cuerpo, ayudan también algunas a la retención de espuma, como la carapils, la melanoidina. Y en porcentaje de una receta, una cerveza se usa entre un 80 a 100% de maltas base, se puede usar, y de maltas especiales hasta un 20-25%.
para darle el color, el sabor y el cuerpo a la cerveza. Dale, Habíamos esto hablado de como las maltas, la base, las maltas especiales, cómo se hacen más o menos. Vamos a hablar del macerado. Ujú. La maceración en realidad se hace a una temperatura óptima de 67 grados. En esa temperatura vamos a tener las maltas fermentables y las dextrinas o maltas o azúcares un poco más complejos, no tan fermentables, que van a aportar cuerpo a la cerveza. Ya a los 20 minutos del macerado, ya todas las enzimas transformaron el almidón en azúcares. El tiempo máximo de maceración es de 60 minutos aproximadamente. Hay que saber si todo el almidón se transformó en azúcar, que es hacer la prueba de yodo. Sacamos una muestra del mosto y agregamos unas gotitas de yodo. Si no cambia el color que tiene el yodo característico, medio bordó, si no cambia a azul es porque todo el almidón ya se transformó en azúcar. Y podemos empezar el siguiente proceso de la cocción, que es el lavado de granos. Cerberus acá pregunta el beneficio del macerado escalonado. Hay dos enzimas fundamentales que actúan en el macerado, que es la alfa-milasa y la beta-milasa. La alfa-milasa corta los almidones en azúcares un poco más complejos y no tan fermentables. Actúa entre 67 y 70 grados, la alfa-milasa. Y eso aporta cuerpo a la cerveza. Al no, la levadura va a poder sintetizar todo o comerse todo ese azúcar, va a dejar algunas dextrinas dentro de la cerveza y va a aportar un poco de cuerpo. Van a ser unas cervezas con bajo contenido alcohólico, pero con mucho más cuerpo y sabor. Después las beta-amilasas son las enzimas que cortan los almidones en azúcares más simples y la levadura se los puede consumir más rápidamente. Por ejemplo, tenemos la glucosa, la maltosa y la maltotriosa, que son azúcares de 1, 2 o 3 moléculas, azúcares muy simples. Las beta-amilasas van a aportar más alcohol, va a ser una cerveza más ligera, con más alcohólica, pero con bajo contenido de cuerpo. Si es que la maceración la hacemos abajo de 65 grados. Entre 60 y 65 actúa la beta-amilasa y entre 67 y 70 actúa la alfa-amilasa. Por eso la temperatura óptima del macerado es un promedio de las dos, que haya una cerveza con cuerpo y con azúcares fermentables. La temperatura óptima es entre 65 y 68 grados para tener una cerveza equilibrada. ¿Ahora me vas a escuchar mejor? Ahora te escucho mejor, sí. Joya, buenísimo. Ahí te escuché. Excelente. Perdón por los problemas de conexión. Es todo culpa de Julián esto, o sea, que claramente, ¿no? Es el que hace redes. Las redes andan mal, es culpa de Alguno Julián. de los dos tendría que haber estado en la casa de Julián. No, mejor no. Che, ¿qué pasa si en el macerado, durante el macerado, o lo arranco muy arriba, o sea, que me paso de los 68, o qué pasa si durante el macerado a mí se me cae la temperatura de los 62 grados? Se me baja de 60 directamente. Depende del tiempo también, no solamente de la temperatura. Nunca debemos pasarnos de 78 grados, porque ahí ya matamos las enzimas, dejan de actuar y va a ser el pedo. Vamos a tener una cerveza con muchas proteínas, muchas dextrinas, y nada, no va a formar nada de alcohol, porque la levadura no va a poder comer ninguna de esas azúcares. No solamente la temperatura, sino que el tiempo. Ya decía que a los 20 minutos del inicio del macerado es donde ya prácticamente todo el almidón se transformó en azúcar, fermentable y no fermentable. Entonces, la temperatura óptima siempre tenemos que arrancar en 67 grados para que haya un poquito de los dos,
un poco de azúcares simples y un poco de azúcares más complejos, para que después la cerveza quede con alcohol y con cuerpo. Si nos pasamos mucho, va a generar solamente cuerpo, no va a tener alcohol la cerveza, y si maceramos muy bajo, abajo de 60, 62 grados, va a ser azúcares muy simples y no va a tener nada de cuerpo. Va a ser muy ligera la cerveza. Ahí cuando hablaste de alcoholes, entramos en como entrar en tema un poco de que es del tema de densidades. El alcohol que va a tener nuestra cerveza final está basado en la densidad, y una densidad que podemos llegar a tener es al final del macerado. ¿Cuál sería la densidad óptima después de un macerado? Claro, igual depende del estilo de cerveza que estemos haciendo, la densidad que vamos a obtener. Es bastante Y amplia la de pregunta, perdón. la relación de granos y agua que yo haga en el macerado. También una relación óptima entre granos y agua es 3:1. 3 litros de agua por cada kilo de malta que voy a usar. En general, cuando nosotros terminamos la primera hora de macerado, que hacemos la prueba de yodo, y ya nos dimos cuenta que todo el almidón se transformó en azúcar, empezamos a recircular. Y ahí en la densidad, dependiendo del empaste, la proporción del empaste, si es 3:1, puede ser 2:1, va a quedar una densidad más alta o más baja, dependiendo del agua que le pongamos a la maceración. Acá preguntan qué pasa si macero más de 60 minutos. No va a pasar nada. Si ya todo el almidón se transformó en azúcar, por más que lo dejemos 3 horas ahí macerando, no va a cambiar. Ya no va a pasar más nada. En realidad, lo que puede llegar a pasar, dependiendo de la temperatura también, es que sigan actuando las beta-amilasas y van a seguir cortando las dextrinas que primero formó la alfa-amilasa. Cuanto más tiempo de macerado lo dejo a una temperatura constante, yo macero 60 minutos, nada más. Cuanto más tiempo dejamos los granos macerando, más simples van a ser las azúcares que queden después, porque va a seguir trabajando la enzima, porque también con el tiempo va a ser más difícil mantener en 1 hora y media los 67 grados, siempre va a tender a bajar la temperatura con el tiempo. Entonces, a menor temperatura de 67 actúan más las beta-amilasas. Y si lo dejamos 1 hora y media o 2 horas con el recirculado, lo que va a pasar es que va a ser un mosto más fermentable con más azúcares simples que complejos. Vamos a tener una cerveza un poco más clara, con mucho alcohol, pero con bajo cuerpo. Ahora te pregunto algo. Yo quiero hacer una porter, por ejemplo. Las maltas oscuras, ¿recomendás agregarlas en el macerado o en el recirculado? Las oscuras, conviene siempre ponerlas en el recirculado, cuando empieza el recirculado, porque las maltas oscuras no van a aportar almidón ni azúcares fermentables o no fermentables. Lo único que aportan, en su mayoría lo que aportan las maltas oscuras, es color y sabor a la cerveza. Entonces, si la dejamos mucho tiempo en remojo con el resto de las maltas, los taninos de cáscara va a alargar mucho tanino y va a dar astringencia a la cerveza final. Entonces, cuanto menos tiempo estén las maltas oscuras en remojo, mejor. Yo siempre las agrego en el recirculado. Hago el macerado con las maltas caramelo, las caramelos 140, 120 o 60, y las chocolates, las black o la tostada la pongo en el recirculado, solamente para ajustar el color y darle el sabor, nada más. Para que la cáscara de la cebada no me largue los taninos y me den astringencia en la cerveza final. Perfecto. Cerberus volvió a preguntar, ¿qué aconsejás para no oxidar la malta en el macerado? Es verdad, tuvo coso. Se unió el uruguayo.
el uruguayo. Lo mejor para no oxidar es hacer el recirculado del mosto. El mosto debería entrar debajo de la línea de agua que tiene el macerado. Mm. La única forma de no oxigenar es no salpicar, que no se forme, cuando se forma espuma, cuando yo estoy recirculando, eso es oxidación. Entonces, ahora es uruguayo, Martín. Sí, 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 sí. Para no oxidar hay que recircular o contra la pared del macerador o que la entrada de agua quede por debajo de la capa de agua del macerador. Son las dos formas. Si nosotros tiramos el mosto desde muy arriba y salpicando todo el macerador, todos los granos, vamos a estar oxidando, sí o sí. Sobre Y todo con la temperatura, porque a mayor temperatura el oxígeno entra más fácil al mosto. la temperatura ideal del recirculado, del agua de recirculado, de lavado, perdón. El agua de licor, para El lavar, agua. decís vos. Sí, para lavar. Bueno, el lavado se tiene que hacer siempre, tiene que ser continuo, el lavado. La Ujú. temperatura nunca debe pasar de los 85 grados porque va a arrastrar taninos. Igualmente que la densidad, cuando nosotros estamos buscando una densidad o un rendimiento final del mosto, no tiene que bajar nunca la densidad de 1100, de 1010, 1008, porque no es que vamos a obtener mayor rendimiento lavándola hasta que quede 1005. Lo que Ujú. vamos a arrastrar va a ser impureza, va a ser astringencia, taninos de la cáscara y no nos va a servir, no nos va a quedar bien la cerveza final. Este, me parece que me fui, no me acuerdo la pregunta exacta. La temperatura ideal del lavado era. La temperatura ideal del lavado es 75 a 80 grados. Perfecto. En general 78 es lo ideal, es la temperatura de la olla de licor. Perfecto. Y pará, que a mí yo me comí la de que había preguntado a Cerberus si la oxidación de la malta en el macerado era representativa en el producto final. Sí, todas las oxidaciones se sienten en el producto final. Perfecto. Se siente un poco acartonado cuando es oxidación en la cerveza, sí. Siempre tratemos de no oxidar en ningún momento del proceso. Siempre tratando de pasar, por ejemplo, el mosto a la olla de hervor de abajo para arriba o con una manguera desde el fondo, o que pegue en la pared para que no salpique. Lo mismo cuando estamos recirculando, que, que el mosto no pegue directamente sobre los granos, que no salpique, sino que vaya contra una pared o por debajo del agua, del nivel del agua del macerado. Los Para que no homebrewers salpique. los hacemos con la espumadera, jarrita o la manguerita Bueno, a muy baja velocidad y que vaya pegando suavecito y lo vamos moviendo también, ¿no? hay algunos equipos que van constantemente moviendo Bueno, vos ya, los granos a medida que van macerando. vos ya medio que te Este, olvidaste del homebrewer también. no, para nada. No, lo mío, nada que nunca me voy a olvidar. Bueno, sí, habían preguntado si el recirculado lo arrancamos a los 60 minutos de macerado y la respuesta es sí. A los 60 minutos, sí. En realidad hay que hacer la prueba de yodo. Si lo podemos empezar antes, mejor. A los 40 minutos, si nosotros hacemos la prueba de yodo y no cambia de color el yodo, no se pone azul, porque ya todo el almidón se transformó en azúcar y ya podemos empezar a recircular. No hace falta esperar los 60 minutos. Che, maltas nacionales y extranjeras, el gran dilema. Bueno, en este momento conviene las maltas nacionales, sin duda. Por precio. La verdad que como homebrewer o como cervecero artesanal o como craft beer, hay que apoyar la industria nacional. El pruebe local o el tome local o el compre local. Las maltas nacionales han mejorado mucho con el tiempo
obviamente no se acercan todavía a la excelencia que son algunas de las maltas importadas, Ujú. pero con las especiales podemos hacer una excepción. Como se usa poca cantidad en realidad en total de la receta, se usa un 20% de maltas, máximo un 20% de maltas especiales. Entonces podemos hacer una excepción y comprar maltas importadas, solamente las especiales. Eh, y en la base tenemos buenas malterías acá en Argentina. Cargill está malteando, si bien es una multinacional, tiene su maltería en Rosario y maltea producto nacional. Así que es una excelente malta. ¿Sí? Se nota Sí, mucho la dependencia, o sea, la calidad la nota mucho la pale de la Pilsner. sí, sí, se nota. Tiene sus momentos, hay lotes que vienen muy sucios, con mucho pasto, mucha porquería, o con tierra, pero en general es una malta muy buena y rinde bastante bien. Sí. ¿En qué nos influiría esa basura agregada en la bolsa de Malta? Y influye también en el color final si nosotros vamos a hacer una cerveza base, una Pilsen, una La Kolsch, pale. y la bolsa viene muy sucia, va a influir también en el color de la cerveza, no va a ser un amarillo pajizo como tiene que ser una Kolsch, sino que va a ser un poco más dorada, un poco más turbia, no va a quedar limpia la cerveza al final tampoco. Che, Gastón, hay algo que no hablamos en el principio. La malta se tiene que moler, Sí, ¿verdad? obviamente, la malta entera no sirve para hacer cerveza. Ahí estamos. Tenemos que molerla. El, Una molienda óptima ponele que te sería, ande re bien el molino, el molinillo. ¿cómo? Ponele que ande muy bien el molinillo. Sí. ¿Cómo tendría que ser la molienda? En general, la separación entre los molinos, entre los rollos, tiene que ser de 1,5 milímetros, el canto de una tarjeta de crédito aproximadamente. Ujú. Y la molienda tendría que ser fina para tener más rendimiento, pero tiene que tener cierta cantidad de cáscara, algún porcentaje de grano entero, un porcentaje de harina, en general es un 30% de cáscara, un 30% de harina, un 30% de grano fino, molido, y un 10 o un 20% entre un 10 y un 20% de grano entero. Esa es una molienda óptima para obtener un mejor rendimiento. Y ahí vamos, dijiste rendimiento y vamos a cómo mejoramos el rendimiento. Bueno, hay varios factores para atender el rendimiento. Por ejemplo, la temperatura de maceración. Habíamos hablado antes que la óptima es de 67 grados. Ahí vamos a obtener casi por partes iguales la cantidad de azúcares fermentables como azúcares no fermentables que van a dar cuerpo a la cerveza. Después, el pH del macerado tendría que estar entre 5,2 y 5,4 para Ujú. que las enzimas con un pH óptimo actúan mejor, van a cortar mejor los almidones, vamos a tener mejor rendimiento. Después, la densidad del empaste. Habíamos dicho que la relación óptima es de 1 kilo de malta por De cada maldad, 3 litros de agua. si yo me animo, digo, bueno, voy a experimentar y le pongo, hago un empaste distinto, 1,5 kilos de malta, 3 litros de agua. O sea, si jugamos con esa regla. Cuanto más porcentaje de malta pongamos con respecto al agua, vamos a obtener un mosto este, con mayor densidad. Cuanto menos porcentaje de granos pongamos en más agua, vamos a tener un mosto un poco más licuado, más, eh, más liviano. Claro. Pero lo que sí tenemos que asegurarnos de que todos los granos estén bien mojados, por eso se tira el grano en forma de lluvia dentro del agua caliente, Ujú. para que todo el almidón esté remojado y
a una temperatura constante para poder transformar ese almidón en azúcares. Bien. Y también el agua, que es el componente más importante de la cerveza, Ujú. 90%, 95% en algunos casos, eh, tiene que ser un agua declorada y óptima para hacer cerveza. Dependiendo de las sales que tenga disuelta el agua, va a rendir mejor también el macerado. Bien. Che, yo soy homebrewer. ¿Cómo puedo saber cómo es si mi agua es óptima para hacer cerveza? Fundamental que sea agua potable. Y si vos tenés agua clorada, hay un par de cosas que podés hacer para mejorarla, para sacarle el cloro. La podés dejar de un día para otro, toda una noche con la olla destapada, para que el cloro se evapore. Ujú, O podés hervirla 10 minutos ujú. antes de usar. La hervís 10 minutos, evaporás el cloro y después ya la podés usar. Esperás a que llegue a temperatura de maceración, después Sí, 75 grados en realidad, para que cuando se mezcle con los granos quede entre que llegue. 65 y 67 para un macerado óptimo, una temperatura óptima de maceración. Ujú. Y ahí ya puedes usar el agua. Che, y Y en general, siendo homebrewer, no es necesario que seas tan quisquilloso con el tema de las sales del agua, que generalmente acá tenemos agua muy dura. Este, pero bueno, siendo homebrewer, solamente con declorarla, que sea potable, ya vas a poder hacer cerveza y vas a poder tomarla. ponele que yo desconozca eso, estoy iniciándome, desconozca el tema del agua clorada. ¿Qué efecto tiene sobre la malta durante el macerado? El agua más dura. El agua más dura va a dar una cerveza más o un mosto más astringente. Va a ser este, más oscura también. Va a cambiar un poco el tono, por ejemplo, para hacer una buena cerveza clara, una Pilsen, el agua tiene que ser blanda, no puede ser dura. El agua dura te va a cambiar un poco el tono de la cerveza y te va a dar un poco más de astringencia en el macerado. Ujú. Bien, Va a ser pero difícil hacer una cerveza, una Pilsen, con el agua que tenemos acá en Luján, que es un agua de más de 400 partes por millón de sales. claro. Pero sí 700, sería ¿no? buena, por ende, parece una cerveza oscura, capaz, ¿no? Una Porter, una Stout, una Heavy, una Barley Wine. Aparte de las maltas oscuras, sirve también para cervezas de guarda, ¿no? Que le dan ese tono de a frutos secos, a tostado, a chocolate, a café. Se Ujú. pueden guardar con tiempo también. Quedan mejor con el tiempo, redondean más los sabores con el tiempo. Malta, mela y pils pueden usar en cualquier estilo. Yo las usaría en cualquier estilo. Sí. Las dos aportan cuerpo, aportan retención de espuma, se pueden usar en cualquier estilo. Sí, Marito. Ahora, ¿siempre se usa grano malteado? No, las tostadas pueden ser directamente la cebada sin maltear. La Ujú. malta tostada, hay malta tostada y hay cebada tostada. Obviamente que hay otros asuntos como el arroz, el trigo, para hacer, para aliviar costos, abaratar costos. Dejar la malta molida 1 o 2 días antes. Sí, eso no pasa nada. Con 2 días de anticipación de molienda no vas a perder rendimiento en el macerado. A Avena ver, es otro punto también. Ayuda a la retención de espuma, una espuma más cremosa, más espesa. Yo en todos los estilos pongo todos los adjuntos posibles. Avena, carapils, mela, este, sobre todo más el tema de la avena, más en las cervezas oscuras, porque da una espuma un poco más cremosa. malta de no buena calidad. ¿Se oxida antes?
El proceso de la oxidación, en realidad, lo hacemos nosotros con el proceso mismo en la cocción. La malta de menor calidad te va a dar un menor rendimiento, no es que te va a dar una oxidación mayor. ¿Qué tal la maltodextrina? ¿En qué tiempo de hervor? La maltodextrina unos 10 minutos antes de apagar el fuego. ¿Y para qué Claro, serviría? el cuerpo, claro, aporta cuerpo y las dextrinas son azúcares no fermentables, aportan cuerpo a la cerveza. Y en general todo lo que agreguemos en el hervor lo tenemos que pasteurizar antes de que llegue al fermentador. Por eso siempre tiene que estar entre 10 y 15 minutos hirviendo en el mosto para que se pasteurice. Bien. Y bajar la temperatura lo más posible. Una vez que terminó el hervor, tenemos que pasar el mosto al fermentador siempre lo antes posible. Máximo tenemos que tardar 45 minutos en pasar el mosto. Máximo 45 minutos. Bueno. Pero para cualquier cerveza la podemos usar, si querés. Entonces, punto. Bueno, hay cervezas suaves y livianas que no necesitan ser juntos. Por ejemplo, la Kolsch o la Pilsen son cervezas básicas que no necesitan cuerpo, son cervezas de por sí ligeras y con bajo cuerpo. Preguntón de Cerberus. ¿El trigo malteado es necesario hacerle un descanso proteico? Yo no hago descanso proteico. ¿Qué sería el descanso proteico, no? Pará, arranquemos de qué es el descanso proteico. Para alguien que no lo sepa. Es como una maceración escalonada, sería. Empezar a 50 grados, a la media hora subirlo a 55 grados, a la media hora subirlo a 60 grados, grandes rasgos, ¿no? Ir teniendo una maceración escalonada. Para que en realidad las enzimas a distintas temperaturas cortan diferentes cadenas de almidones y producen unos azúcares, como habíamos hablado al principio, más simples o dextrinas un poco más complejas que la levadura no se las come. Bien. No sé, ¿hay algo más que vos quieras ir cerrando mientras vemos si aparece alguna pregunta? Lo ideal es animarse, cocinar y cocinar. Los que recién están arrancando, que se animen, que no tengan miedo, por más que no sepan mucho del agua, lo que sí traten de declorarla antes de usarla. Se compran los kits ya armados para todos los estilos, con las maltas necesarias, con la levadura, con todo lo que necesitas, así que lo único que tenés que hacer es cocinar. Y bueno, como yo les decía en el grupo, yo trato de aportar mi experiencia, más que nada. El tema del kit armado. ¿Kit armado sí o kit armado no? Yo voy a comprar y al lugar donde compro insumos y me dan el kit armado. O voy a otro lugar de insumos y me lo preparan en el momento. Sí, como dijimos antes, siempre es mejor preparado en el momento, y si vos comprás los kits armados y cocinás 1 o 2 veces por semana, no comprés 10 kits para guardarlos y usarlos dentro de un mes. Tratá de siempre, te lo preparen en el momento el kit, que no tenga ya el grano molido de antes, que no sabés desde cuándo, y tratá de usarlo dentro de la semana que lo compraste. Por la oxidación, ponele. El kit armado es un gran alivio para los que recién empiezan, que no, como yo, que iba a mi cervecería a comprar los kits y no tenía idea de lo que estaba comprando, ni lo que me estaban dando. Lo que sí quería cocinar, quería hacer cerveza y ver cómo salía, nada más. Después, con el tiempo, vas estudiando un poco más y te vas perfeccionando, y
Lo ideal es jugar con el Brumatic, por ejemplo. Bueno, a mí me costó entrar en la tecnología cervecera, el Brumatic. Yo soy de los cerveceros antiguos que hacían la receta, calculaban la cantidad de grano, la cantidad de lúpulo que había que poner, la cantidad de agua que había que usar, hasta que, bueno, la tecnología me terminó ganando porque estaba una hora haciendo cuentas antes de empezar la receta, antes de empezar a cocinar, y bueno, es mucho más simple. Sobre todo cuando tenés que hacer recetas nuevas, pones ahí lo que quieres hacer, la cantidad de malta que quieres usar, las maltas caramelo que vas a usar, te tira el color. Aunque el tema de amargor no es exacto, porque bueno, el amargor en realidad es una sensación. Es una sensación el amargor, entonces cada uno tiene su propia perspectiva de amargor. Y es difícil de calcular exactamente qué cantidad de IBUs tiene una cerveza. Si no hace con un espectrofotómetro, es difícil de saber. Para. Colmash, ahora hemos usado Colmash. El Colmash sería hacer dos macerados. Un macerado de la malta base, por un lado, y otro macerado de las maltas oscuras. Por ejemplo, se hace para dar color en una IPA, un Colmash, una Black IPA en realidad. Para que no dé el gusto de la malta, sino que aporte solamente color. Se hace un macerado aparte y después se agrega ese macerado directamente en la cocción del mosto. Nosotros cocinamos para hacer una Black IPA, hacemos un macerado normal de una IPA común, pasamos todo el mosto al auto de hervor, y cuando rompe hervor, también el Colmash lo agregamos como cualquier adjunto dentro del hervor, los últimos 10-15 minutos para aportar color y para pasteurizar ese Colmash. Hacemos aparte el macerado con las maltas oscuras, y cuando terminamos, estamos 10 minutos de apagar el mechero, agregamos ese macerado oscuro que hicimos con las maltas tostadas y le damos color al mosto, para tener, por ejemplo, una Black. Bueno, Gastón, el cierre es todo tuyo. Bueno, chicos, gracias por pensar en mí para esto. Espero que les haya servido, sobre todo a los que recién empiezan. Bueno, como ya les dije al principio, trato de aportar mi humilde experiencia. Hace años que estoy en esto de la cerveza. Y bueno, tratando siempre de ayudar a todos los que necesitan una mano. Bueno, Gastón, muchas gracias por prestarnos el tiempo y bueno, nos estaremos viendo cuando podamos. Sergio, amigo, salud. Salud, nos vemos. Nos vemos, chicos. Salud. Muchas gracias a Chao. todos. Chau, chau. Bueno, primero tiene que ser agua potable. Está Principal. clorada. Está clorada, bueno, vamos a declararla. Ya te imaginarás lo que está pasando también. Sí, seguramente debe ser un descontrol eso ya. Ahí se debe haber. Llegó él y ya está, ya cortó conexión, ya te está haciendo reír. No es que no me ría yo, soy muy risueño en general, No te pero sueles reír mucho, Gastón, que digamos. A ver, acá, bueno. acá hay mucha gente que te conoce y puede ir diciendo si quiere, si Gastón es de reírse mucho. O sea, A veces me río. Me río cuando veo algo chistoso. sí, pero suele ser un poquito más serio, ¿no? Más. Sí, igual yo Digamos que tengo en el Mecano Oeste tenés un poquito, ¿no? El mote de. En serio. de cortamambo. Sí. Sí. Bueno, Va, tenés uno. Agustín dice, es un tipo serio. Papá, listo, Gastón. más o menos. Me olvidé de que estábamos hablando.